Construir filosofía no es tarea fácil, puesto que implica la capacidad de ser curioso, la capacidad de interpretar, la capacidad de trascender, de ir mucho más allá de lo que nuestros sentidos perciben. Construir filosofía no es fácil porque nos exige pensar, nos exige leer, nos exige profundizar en contenidos y no quedarnos con lo básico o con lo superficial. Construir filosofía no es fácil porque estamos en una sociedad en la que lo que vale es lo que vale. Lo que importa es lo que tiene precio, lo que tiene valor, lo que tiene oferta, lo que tiene demanda, lo que es laboral, lo que tiene mercadeo. Y la filosofía, pues, frente a todo ello, muere. Es así como les quiero exponer básicamente 4 épocas, 4 etapas de lo que es la historia de la filosofía. Si bien nace por el siglo VI, siglo VII antes de Cristo en Grecia, a partir de la experiencia del surgimiento del logos o de la razón, aquella época en la que el hombre supera la mitología griega, supera la explicación de los fenómenos a través de los dioses, con D minúscula, Zeus, Atenea, Poseidón, Ares, y donde se confronta a sí mismo y le quiere dar una explicación al mundo o al cosmos mucho más racional, mucho más inteligente, mucho más inteligible. Tenemos el caso de Heráclito, de Anaxímenes, de Tales, de Anaxágoras, de Protágoras, de Pitágoras, donde coinciden en la idea en la que el mundo no proviene de los dioses. Los dioses griegos no son otra cosa que una fantasía, una explicación rápida y ligera, una lectura pronta de manera mental, donde a los problemas cosmológicos, como bien pueden ser la lluvia, el sol, las estrellas, los fenómenos, las catástrofes, le atribuyen un dios. Esos filósofos que les mencioné, más conocidos como los presocráticos o los de la época de la cosmología, coinciden en el punto en el que el mundo proviene de algo mucho más inteligible, más inteligente. Ellos empiezan a darle una responsabilidad. Y van a decir que proviene del sol, proviene del agua, proviene del fuego, proviene de los números, proviene del aire. Otro va a decir proviene de todos los 4 elementos de la naturaleza, proviene del apeiron de un ser indefinido, etc. En este acontecer de esa reflexión del cambio del mito al logos, es decir, a la razón, es como surge la filosofía. Luego, a partir de este momento, se desarrollan más o menos 15 siglos y llega al momento mucho más trascendental que es la filosofía medieval. Y ya la medieval ha superado la idea del cosmos. Cuando habla de superar la idea del cosmos es que ya no se preocupa, ya no se interpela por explicar el fenómeno del mundo, es decir, sobre plantearse la pregunta de quién creó el mundo, de dónde salió, si es Dios, dónde está, qué ser es. Ya para los medievales eso ya es un tema superado. La centralidad del pensamiento medieval va a ser Dios. Dios se constituye como el segundo problema filosófico después del cosmos. Y con Dios pues vienen los sistemas religiosos, de manera especial el cristianismo. Ahí viene la tradición, viene el dogma, viene la patrística, viene la escolástica, vienen los apologistas. Todo ello girando en torno al problema teocéntrico, es decir, que todo el ser y quehacer de la filosofía medieval se centra en el problema de Dios y en el problema de la Iglesia Católica. Claro, en el momento había más sistemas religiosos, estaba el judaísmo, puesto que nosotros somos herederos, y estaban surgiendo los musulmanes, pero la centralidad iba a ser el hecho del cristianismo. Y se nacen y se crean las grandes escuelas, las grandes academias, las grandes catedralicias, las grandes universidades en aquel momento que estaban a cargo de la iglesia. Una época que lamentablemente es catalogada como oscura por algunos historiadores, pero es una época en la que también es la oportunidad en la que la historia permite que se desarrollen grandes sistemas de electroescritura, grandes sistemas de derecho, de filosofía, de literatura, de música y por supuesto de filosofía. Luego, por el siglo XVI, XVII aproximadamente, viene el surgimiento
desde la modernidad con un periodo corto llamado el Renacimiento. El Renacimiento, pues el término es un poco duro, puesto que se entiende que la época medieval fue una época de muerte, fue una época oscura. Renacimiento quiere decir que el hombre o la historia en sí misma vuelve a nacer. Y luego viene, pues esto fue lo que dio pie o punto de partida a la modernidad. Y en la modernidad ya la idea de Dios muere, ya la idea del teocentrismo ha sido superado y surgen los grandes sistemas científicos, surge el mismo ateísmo, las grandes revoluciones, el racionalismo, el empirismo, y creería yo que Dios, como bien lo va a decir Guillermo Federico Nietzsche, Dios ha muerto. El hombre tiene que matar a Dios para poder pensar, para poder ser libre, para poder ser trascendente. Y cuando hablo de matar a Dios es que debe superar el hecho de la fe, superar el hecho de la religión para poder ser libre. Y el contexto moderno pues se va a caracterizar porque el hombre es el centro de todo, el hombre es la medida de todas las cosas. De manera que se caracteriza por ser un hombre envolvente de todo, o más conocido como la época del antropocentrismo. Y para culminar, tenemos el contexto de la filosofía contemporánea que se desarrolló desde el siglo XIX hasta hoy en día, y ya los problemas que le aquejan a este contexto, pues básicamente lo que vos y yo vivimos, si bien los conflictos, los problemas ambientales, los problemas de salud pública, los problemas de corrupción, de desigualdad, de pobreza, de hambre, bueno, todo lo que vivimos todos los días. Personalmente, yo en mi ser de filósofo le agrego un elemento histórico además, y es la filosofía latinoamericana. Eso se ve por allá en 11, al final del año, como en el cuarto periodo. También le incluyo en estas etapas, puesto que es importante que nosotros como latinoamericanos y como colombianos entendamos que también tenemos nuestro modo de pensar. Bueno, el proceso histórico de la filosofía en cada una de las etapas, pues aquí se los muestro a manera de síntesis, y donde podemos llegar a la siguiente inferencia. La filosofía antigua se caracterizó por ser cosmocéntrica, es decir, todo giraba en torno al problema del cosmos, al problema del orden, en cuanto que los filósofos presocráticos se preguntaban por el origen de todo, por la physis, por el arjé, por la causa primera. La filosofía medieval, cristiana por excelencia, se caracterizó por explicar el misterio de Dios, el dogmatismo, y por usar la filosofía para defender las verdades, para defender el hecho mismo del Evangelio, por defender el magisterio y la tradición de la Iglesia Católica. El contexto moderno se caracterizó por ser antropocéntrico, es decir, el hombre supera la idea de Dios, supera la idea de explicar el origen del cosmos, y la nueva centralidad del problema va a ser el hombre, puesto que vienen a nacer las grandes teorías y los postulados de moral, de ética, de axiología, de antropología, de sociología. Allí se desarrollan los grandes conflictos, guerras, vienen las revoluciones, viene el Renacimiento, vienen las revoluciones, viene allí la Reforma Protestante, bueno, en fin, todo ello girando en torno al hombre. Allí hay un interrogante muy interesante de, creo que es Locke o de Amy Hume, bueno, esos filósofos políticos, que ahí está Rousseau, ellos van a concluir, o Locke, donde dice que el hombre es un lobo para el hombre, homini lupus. Ese homini lupus, o que el hombre es un lobo para el hombre, quiere decir que el hombre está siendo un asesino para sí mismo, para su misma especie. Por eso se convierte en un bendito problema en el cual la filosofía tiene que estudiar y analizar. Hoy por hoy, en la filosofía contemporánea, como ya les comenté hace un momento, los problemas que le aquejan o que le preocupan, pues son los que usted y yo conocemos. Con esta división de la filosofía, les quiero proponer la siguiente actividad. Por cada época, va a indagar, va a consultar un filósofo que le llame la atención. Uno, el contexto griego, uno el contexto medieval, uno el contexto moderno y uno el contexto
contemporáneo y otro del contexto latinoamericano. Y va a desarrollar una lectura sobre ese filósofo que le llama la atención en esa época específica, que por lo tanto pues él pensó según su contexto. Difícil entendemos un filósofo griego pensando como los modernos, o un contemporáneo pensando como los griegos, o un latinoamericano pensando como los medievales. Es decir, cada época se caracterizó por un modo de pensar. Lo van a investigar, lo van a indagar, lo van a profundizar y ya les diré qué hacer con esta información.